La iglesia tiene varias actividades, entre ellas, hermano, están las escuelas. Tenemos escuela dominical a las 4 de la tarde, para los que tienen el anhelo de seguir aprendiendo. Y también tenemos lo que es los discipulados en los hogares los días martes. En algunas casas lo tenemos los días miércoles. En el caso de Dallas también el día miércoles. Para los que quieren más información, pueden bajar la aplicación de la iglesia, está como Shalom Ministerios, y ahí está todas las actividades que tenemos, y también pueden visitar nuestra página web, shalomministerios.org. Pero mire, hermano, antes de que diezmemos y ofrendemos, solo le quiero dar le quiero tocar algunos puntos acerca de la luna roja. Hoy vamos a tener esta luna roja, hermano, muchos la van a ver, pero el Señor dejó señales para el último tiempo. Y la amada, yo sé que la iglesia está viviendo el último tiempo. En Lucas 21:25 dice: entonces habrán señales en el sol. El Señor dejó como señales, hermano, establecidas las estrellas, el sol y la luna. Dice: entonces habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de la gente. Oiga esto: confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Pero lo que yo quiero resaltar no es la angustia, no es los maremotos, los tsunamis que se van a levantar, sino lo que quiero que entendamos que después de estas señales vamos a empezar a ver catástrofes sobre la tierra. Otra de las cosas es que yo quisiera que usted entendiera que es una tétrada lunar. Es cuando 4 eclipses lunares consecutivos son todos ellos eclipses totales. Entonces en 2 años vienen apareciendo 4 eclipses de luna, 4 lunas rojas, y eso es lo que le llaman tétradas. Entonces, ¿qué es una tétrada lunar bíblica? Porque han habido varias, pero una tétrada lunar bíblica es cuando 4 eclipses lunares consecutivos caen exactamente en las fiestas de Jehová. Los israelitas tienen 7 fiestas al año, y cada vez que ellos hacen una fiesta exactamente, hoy están en la fiesta de los tabernáculos, y en esta fiesta, hermano, está cayendo una luna roja. Los israelitas piensan, y lo han declarado así, que cuando hay un eclipse total de sol, es un juicio para la tierra. Pero cuando cae una tétrada lunar de luna roja, luna sangrienta, en tiempo de fiestas judías, ellos creen que es un juicio para el pueblo de Israel. Y es que la historia nos deja claro algunas cosas. Lucas 21:25 ya los leímos, pero dice: ¿son las tétradas lunares un fenómeno común? Definitivamente no. Desde el primer año después de Cristo hasta la fecha solo han ocurrido 7 veces, y 3 de ellas han caído precisamente en festividades judías, marcando y señalando sucesos que directamente han afectado al pueblo de Israel, y para bien muchas veces, y para mal también. Entonces, en la primera tétrada lunar, que fue en 1492, solo le quiero hacer un poco de historia para que usted sepa por qué nosotros, hermano, cuando manejamos la escatología, tomamos en cuenta los versículos bíblicos, y cómo el Señor, cómo la iglesia tiene que estar atenta a las señales en los cielos. Acuérdese que cuando Jesucristo nació, dice que vinieron unos sabios, no dicen unos reyes magos, no, que unos sabios, y no eran 3, no, que era una caravana de sabios que eran descendientes de los hijos de Abraham tenidos con Sétura, porque después Abraham se casó y fueron descendientes de Sétura. Y ellos en el cielo empezaron a ver la estrella, una señal en el cielo de la venida de Cristo, hasta que lo encontraron, y dice la Biblia en Lucas que encontraron al niño en pañales y lo adoraron. Pero encontraron una señal. Cuando el Señor muere en la cruz del Calvario, se arma otra señal en el cielo, que era un eclipse. Entonces el Señor le deja en el cielo marcados señales a la iglesia para que esté atenta. Y para que en este momento, como iglesia, ahí sí que cuando estas cosas empiecen a suceder, erguidos vuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Entonces, viendo la historia, en 1492 fue una expulsión masiva de judíos de España durante la Inquisición por rehusar adherirse al catolicismo. Entonces ellos fueron a lo que le llaman la diáspora.
Pero después pasan 456 años sin que se dé ninguna tétrada, el siglo XVI, XVII, XVIII, el XIX, hasta en la segunda tétrada que aparece en 1949. Israel se vuelve un estado independiente reconocido como país dentro del Medio Oriente. Todos los países se fueron a votación, hermano. El último presidente que votó fue el presidente Shell, por un voto ganó y se hizo nación en 1949. Pero también tiene un símbolo esta fecha, porque en 1949 grados el oro es que se empieza a refinar. Entonces el Señor todo lo hace perfecto, pero eso pasó en la segunda tétrada bíblica. En la tercera tétrada lunar bíblica, en 1967, otro evento mayor, Israel recupera la ciudad santa de Jerusalén para el tiempo de Yom Kippur. Empezaron a pelear y ganaron. Y así fue como recuperaron Jerusalén. Y Jerusalén fue una ciudad que fundó el rey David, pero que los musulmanes y otros que están peleando por Israel lo habían ganado. Pero el punto es que el año pasado y este año han venido sucediendo estos fenómenos y muchos predicadores han hablado acerca de estas tétradas y que le han anunciado a la iglesia que algo fuerte viene. Ahora, en el 15 de abril del 2014 fue la fiesta de la Pascua. El 8 de octubre del 2014 fue la fiesta de los tabernáculos. En marzo del 2015 pudimos observar en la fiesta de Adar un eclipse total de sol. El 4 de abril del 2015 vimos otra luna roja que cayó en la fiesta de la Pascua. Y ahorita, el 28 de septiembre, o sea hoy, estamos viendo o vamos a ver en unas horas la otra luna sangrienta, y que Israel en este tiempo está en la fiesta de los tabernáculos. Hace algunas horas empezaron a bombardear Siria. Usted sabe los acontecimientos que se están moviendo, como la venida de Francisco ante la ONU pidiendo un gobierno mundial, como el rey de España pidiendo un gobierno mundial, como abogando por otro lado la aplicación del biochip. Y hermano, y la plataforma pareciera ser que ya está montada para que entonces surja el anticristo y empiece a gobernar a nivel mundial, un solo orden. Entonces los israelitas en este momento se están armando hasta los dientes porque saben que la resolución de las Naciones Unidas no les favorece a ellos y que muchas naciones van a empezar a atacarlos. Y entonces, hermano, quiere decir que si Israel es el reloj de Dios para nosotros, es una señal para nosotros, tenemos que estar pendientes, estarnos santificando, y no por miedo, sino que tenemos que estar en amores, amando a Dios sobre todas las cosas, y hermano, dejando todas las cosas que nos atan y correr hacia el encuentro con nuestro amado Señor. Esto no es para que tengamos miedo, esto es para que clamemos, hermano, y que, hermano, nos sintamos emocionados porque el que prometió, el que ha de venir, pronto vendrá. Aleluya. Entonces, hermano amado, el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel 2:31. Amén. Aleluya. Solo le quería dejar esa información, hermano, para que usted la tenga y la guarde en su corazón. Ya lo habíamos predicado anteriormente, no me puedo expandir en esto. Hoy no toca tema escatológico. El otro domingo, si Dios quiere, vamos a tocar un poquito de la escatología, cómo se está moviendo el orden mundial, qué es lo que va a hacer, qué es lo que quiere hacer. Pero lo más importante, ¿sabe qué es? Enseñarle a la iglesia cómo nos debemos de preparar para ese encuentro con el amado. A nosotros los ministros no nos mandaron a decir quién es el anticristo ni a presentarle al anticristo. A nosotros nos mandaron a presentarle al Cristo de la gloria. Aleluya. Póngase de pie, vamos a orar por los diezmos y por las ofrendas. Hermano, perdone que estos anuncios se tornaron en mini prédica, pero Dios es bueno. Aleluya. Mientras oramos, Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos Salvador alegre, Señor, bendecimos los diezmos, las ofrendas, Padre. Y así como en el Éxodo, Señor, un pueblo
pueblo bendecido, Señor. Así te pido, Señor, que abras puertas de bendición sobre tu pueblo, Señor. Que se levante un pueblo próspero para seguir invirtiendo, Señor, las bendiciones, Padre, y que sigamos expandiendo el evangelio hacia toda criatura, Padre, sin temor alguno, Señor. Padre, santifica tu iglesia, santifica y purifícala en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Cantamos una alabanza. Ya se oye el en los cielos sonará, a su amada Él está llamando. Ya se oye el shofar, en los cielos sonará, a su amada Él está llamando. Ven, 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 Señor, ven, 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 Señor, esperándote está tu novia. Ven, 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 Señor, ven, 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 Señor, esperándote está tu novia. Ven, 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 Señor, ven, 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 Señor, esperándote está tu novia. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Mientras los niños pasan a sus salones y los jovencitos descienden y se me quedan aquí, no se van a ir para el baño, mis hermanos, quédense por aquí, por favor. Así no causamos mucho desorden y aprovechamos el tiempo. Tome su lugar, hermano. Oramos por la palabra. Padre, te damos gracias, bendito Dios. Te pedimos que envíes el maná de hoy, Señor. Que nos bendigas a través de tu palabra. Yo me hago a un lado, que sea el Espíritu Santo el que nos bendiga a través de tu palabra. Toma mis labios, Señor, toma mis pensamientos, las ideas y los ejemplos, Padre, para bendición, trae revelación, para que podamos comer en el Espíritu, en el alma y en el cuerpo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Hermano, hoy quiero hablarle acerca de los postrados, no de los postreros, sino de los postrados, los que se postran. Quiero leerles un pasaje, hermano, allá en Mateo 4:8. Me llama la atención, me ha estado resonando este versículo. De aquí quiero sacar algunas figuras y quiero tomar el tema central de este versículo. Este versículo narra cuando el Señor, hermano, entra en ayuno y se va 30 días al desierto, y cuando está ahí es tentado 3 veces por Satanás. Pero aquí en esta parte dice: otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto. Agarró a Jesús, está hablando que se llevó a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Dile a su hermano: todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Me adoras. Todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Quiere decir que si nosotros adoramos a Dios, vamos a querer servir. Si no hay una adoración antes, no vamos a servir. Pero lo que me llama la atención es que Satanás tiene una autoridad, se le llama el príncipe de esta tierra, y que tiene, hermano, de alguna manera un poder establecido sobre la tierra, que tiene la capacidad, imagínense, de haberse llevado al Hijo de Dios y llevárselo a un monte alto y le mostró los reinos, le mostró las glorias y le dijo: mira Jesús, todo esto te puedo dar, le dijo, si tú renuncias a tu divinidad de ser hijo de Dios y me empiezas a dar la adoración a mí y no se la sigues dando a Dios. Y el Señor Jesús ahí en ese momento le dice, le saca la Biblia: escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Quiere decir, hermano, que esto pareciera ser como que si es una guerra de adoración.
en lo espiritual y en lo físico. Y por eso es que el enemigo anda contratando aún ministros para que nos alejemos de la verdadera adoración. Aún el Señor, cuando se encuentra con aquella mujer, hermano, en aquel estanque, en aquella noria, le decimos en mi pueblo, en aquel pozo, estaba aquella mujer samaritana sacando agua, y él le pide agua, y empiezan a hablar algo acerca de la adoración. Y entonces ella le dice en dónde debemos de orar, porque ella sí tenía doctrina. O adoraremos en aquel monte, o tal vez adoraremos en aquel monte. Y el Señor le dijo estas palabras y le dijo: mira, mujer, le dijo, vendrá el tiempo donde el Señor estará buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y los está buscando el Señor, porque cada vez son pocos los adoradores que se meten en la presencia y que se sumergen para darle toda la adoración a Él. Entonces nosotros como iglesia pareciera ser que nosotros estamos adorando a Dios, pero hay una intervención, se vienen interviniendo los cielos espirituales, porque el diablo quiere que tú le des la adoración a Él y que no se la des a Dios. Y se lo voy a ir mostrando bíblicamente. Entonces pareciera ser que es una guerra de adoración. ¿A quién le estás dando tu adoración? Y esta tarde nos vamos a hacer, hermano amado, un análisis. Nos podemos postrar delante de Dios, del Rey de Reyes, o puede ser que estemos postrándonos ante Baales, ante el mismo Satanás, hermano, que el Señor lo reprenda. Y postrarse tiene su significado, pero más que eso es ceder nuestra voluntad a. La palabra postrar significa proscuneo, y que probablemente es derivado de que significa besar, como el perro lame la mano de su amo. Eso es postrarse. Oiga esto. Pero también significa postrarse, a darle homenaje a alguien, hacer reverencia, adorar, postrar, reverencia, pero también significa súplica. Pero lo que más me llama la atención, que esto significa besar como el perro lame la mano de su amo. En otras palabras, la iglesia tiene que aprender a postrarse, hermano, a ceder toda su voluntad para poderle dar al Señor una adoración pura y genuina. Porque, hermano amado, cuando yo empiezo a ver y le hago un zoom a esto, me doy cuenta de algunas cosas, hermano, que suceden. Y quiero empezar con los ministros. Dice en Hechos 10, 25 al 26, dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo, y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Una de las cosas que yo puedo ver, hermano, es que en estos tiempos hay muchos ministros que les gusta que lo adoren. Y esto es un problema serio, hermano, porque nosotros como ministros de Dios, ministros del Espíritu, no nos podemos robar la gloria que le pertenece únicamente a Dios. Y a ti no te mandaron a adorar a un ministro, a ti te mandaron, hermano, para que respete las autoridades, sí, pero que le des tu adoración a Dios. Cuando los ministros empiezan a agarrar aquella adoración, a todos nos llegan las atenciones, a todos los ministros. A muchos ministros les gusta la oración, y hay ministros que se enseñorean de una iglesia trabajadora. Hermano, hay ministros que se enseñorean de las ovejitas, y hermano, solo falta, hermano, que le abran la puerta y que los traten como príncipes, cuando el Señor, hermano, da un enfoque diferente. ¿Para qué fuimos enviados los ministros? Dice la Biblia allá en Mateo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino a servir y dar su vida por rescate de muchos. Entonces, pareciera ser que cuando los ministros empiezan a ser seducidos, empiezan a buscar que los adoren a ellos, a llevarse la gloria. Y al ministro que le gusta que le digan, ay, hermano, qué mensajote el que se echó. Hermano, si usted es uno de esos, cuando le dice a un pastor o a un predicador, hermano, qué mensajote el que se echó, créame que lo está usando el mismo diablo. Porque dice la Biblia que toda dádiva perfecta, todo don perfecto desciende del Padre de las luces, no desciende de nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender el humano, hermano, el humano tiene aquella necesidad de adorar.
El humano tiene aquella necesidad de adorar a alguien, a Dios, de admirar. Por eso la gente levanta ídolos. Por eso ahí están, hermano, la gente poniéndose una camisola con el mismo número de un seguidor, porque levantó un ídolo, está levantando su adoración ahí. Dios quiere que nosotros nos despojemos de muchas cosas, que nos empecemos a despojar de aquellas cosas, hermano, y que empecemos a erguir nuestra cabeza y empezar a ver de dónde viene nuestro socorro, porque dice la Biblia que nuestro socorro viene del Señor. A Él le tienes que dar la oración, a Él le tenemos que rendir nuestra adoración, no al hombre. El hombre es infalible, el hombre es falible, Dios es infalible. El hombre te va a fallar, Dios no. Pero ya cuando empiezan a suceder estas cosas entre los ministros, cuando les gusta que les digan, cuando les gusta que los atiendan, cuando les gusta, hermano, y empiezan a meter otro tipo de doctrinas erróneas, por cuanto no quisieron creer en la verdad, hermano, fueron mandadas doctrinas de demonios y empiezan a hacer una catástrofe adentro de la iglesia. Y da lástima ver iglesias ahora en este tiempo, hermano, que en vez de predicarles de santidad para que se santifiquen, hermano, convierten las iglesias en discotecas o antros. Por eso el profeta dijo: pregunte por las sendas antiguas, porque, hermano, las sendas antiguas hablaban de que había un evangelio no para adultos, no para jóvenes, no para niños, sino un evangelio de santidad. Pero Pedro había sido lleno del Espíritu Santo, ya había negado 3 veces al Señor Jesucristo, ya se había arrepentido, y entonces el Señor en su misericordia lo llena de su Espíritu Santo y sabía a quién tenía que adorar. Pedro había tenido muchas experiencias. Había estado en el monte de la transfiguración y bajando le dicen al Señor Jesús: Señor, mira, ¿y por qué no hacemos 3 enramadas? Una para ti, una para Elías y otra para Abraham. Y él les dijo que no, porque el Señor les estaba enseñando que no tenían que hacer ídolos. Iglesia amada, tienes que derrotar todo ídolo que se te interponga para venir a buscar de Dios. A veces hay gente que por un partido de fútbol, ese es su ídolo, y por un partido, es que va a jugar, hoy es el supertazón, dicen, ¿verdad? Y no llegan a la iglesia a buscar de Dios. Algunos me podrán decir legalista, dígame lo que quiera, pero cuando hay algo que se interpone entre la búsqueda tuya hacia Dios, ya es un ídolo y no te está dejando buscar de Dios. Pero el Señor entonces quiere que nos aprendamos nosotros a tener una actitud diferente y que encontremos los puntos necesarios para postrarnos delante de Él y que encontremos algunos beneficios, y uno de ellos es la misericordia. Mateo 18:26 dice: entonces aquel siervo postrándose le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Este era un hombre que tenía una deuda, hermano, y que llegó y entonces lo mandaron a llamar y le mandaron a decir que se tenía que poner a cuentas. Y el Señor, hermano, el rey, sabía que nosotros teníamos una deuda y que Jesucristo la pagó, pero va a llegar el momento que te va a llamar a cuentas. El Señor nos va a llamar a cuentas. Pero este hombre, dice la Biblia, que no tenía cómo pagar esa deuda, y dice que encontró misericordia delante del rey y él se postra. Él tuvo una actitud diferente. Él, hermano, encontró la misericordia de la manera de la actitud. Pero imagínense, a veces nosotros le pedimos a Dios las cosas y le pedimos misericordia con actitudes diferentes, con actitudes arrogantes. Porque mire, una cosa es que nosotros del diente al labio le digamos a Dios que lo amamos, y otra cosa es que le digamos que lo amamos con nuestras actitudes. Y cuando ese hombre se postra, encuentra la misericordia y le dijo: ¿sabes qué? Tu deuda es perdonada. El problema es que a nosotros nos hacen misericordia, pero cuando este hombre sale de ahí, no le hizo misericordia a otro que le debía poco. ¿Y sabe qué figura es esa?
Es como cuando nosotros nos sentimos perdonados, venimos a alcanzar la misericordia de Dios y venimos con problemas y traemos problemas y tenemos pecados y nos venimos a arrepentir. El Señor nos visita, cae una visitación, una gloria, empezamos a llorar y nos sentimos perdonados, pero de repente miramos a un hermanito que anda allá afuera y miramos que está mal. Y en vez de ayudarlo, en vez de interceder por él, empezamos a agarrar piedras y los empezamos a apedrear. Si ese no es nacido de nuevo, hijo del diablo, hijo de Satanás, que el Señor te reprenda. En vez de nosotros doblar rodillas por esa persona que necesita ser liberado de ese montón de espíritus inmundos que lo están atrayendo. La iglesia tiene que despertar a cambiar su mentalidad. Por eso en el libro de Santiago, en las epístolas dice: aún rescatadlos aquellos que están a la puerta del infierno, aún aborreciendo sus ropas contaminadas. Pero tenemos que tener misericordia. Si nosotros no tenemos misericordia, hermano, no vamos a poder predicar el evangelio. Si nosotros no tenemos misericordia, nosotros vamos a estar contentos. El Señor viene y que me hace un montón de gente que no burladora. Pero sí, pero esa gente, dice la Biblia, que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y por el oír viene la palabra de Dios. Quiere decir que los indicados de dar esas palabras eres tú y yo. Mire, y quiere que le diga una cosa: evangelicemos. Y quiere que le diga otra cosa: y si es necesario de abrir la Biblia, ábrala. En otras palabras, evangelicemos con nuestras actitudes, con nuestro ejemplo, para que entonces alcancemos misericordia. Que nos postremos nosotros y alcancemos misericordia, pero que también tengamos misericordia de otros. Me llama la atención otro que se postró. Y aquí quiero sacar una figura impresionante, hermano, porque en 1 Reyes 18:41 dice: entonces Elías dijo a Acab: sube y come, porque ya se oye el ruido de la lluvia. Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso el rostro entre sus rodillas. Aquí había pasado una guerra donde Elías, hermano, había retado a los profetas de Baal. Y él había, hermano, mandado a hacer un altar. Había mandado a que le abrieran una zanja. Habían mandado a que trajeran toda esa agua. Y había sequía en ese tiempo. Había sequía. Y la gente no quería soltar su agua. Ellos no tenían agua, pero si solo estos cántaros de agua tenemos y el profeta quiere que nosotros tiremos esa agua. Sí, pero Elías lo que quería era que se despojaran para que descendiera el poder de Dios. Y el poder de Dios descendió ahí y agarraron a todos los profetas de los Baales y les fueron a quitar la cabeza. Y el Señor le dio una victoria. Le dio una victoria, hermano. Y este hombre, cuando le dio la victoria, en vez de ir a celebrar, en vez de ir a glorificar el nombre de Dios, él se vino a postrar. Y eso significa de que nosotros, cuando el Señor nos da victoria, no es para que solamente le alabemos y glorifiquemos y que nos sintamos felices, sino que entendamos que es cuando más nos tenemos que humillar delante de Dios, porque Él es bueno y nos hizo tantas misericordias y nos lleva de victoria en victoria. Por eso dice la palabra, oye pueblo, dice la Biblia, que Dios al humilde lo mira de cerca, pero al altivo lo mira de lejos. Lo que significa es que cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros nos postramos, estamos cerca de Dios. Este no se altivó, le hice misericordia, ganó la batalla, le destruí a sus enemigos y no está sacando pecho. Este me sigue adorando. Por eso, hermano, ¿se acuerda cuando Salomón dijo en uno de los proverbios? Dijo: ten cuidado cuando Dios te haga justicia. Y entonces mire que tus enemigos están siendo destruidos. No te alegres, porque no vaya a ser que Dios se arrepienta y mira que estás altivo y entonces le quite el juicio y te lo pase otra vez a ti. Estoy parafraseando. Entonces tenemos que tener sabiduría, que tenemos que permanecer postrados en adoración a Dios, hermano amado. Es que esta guerra no es de nosotros, esta guerra es de Cristo Jesús. Y nosotros solo tenemos armas, nuestras milicias no son carnales. No tenemos que tener la lengua de este vuelo para andar hablando mal del hermano. Tenemos que estar intercediendo en todo tiempo, hermano, porque nuestras armas, dice la Biblia, que no son carnales, pero que sí son poderosas en Cristo Jesús para destrucción de fortalezas.
Entonces hay muchas cosas que se levantan a tu entorno que necesitan que sean destruidas por medio de la oración, postrado, por medio del ayuno, postrado, por medio de la búsqueda a Dios, postrado, humillado delante de Dios. Por eso el Señor les dijo allá a aquel pueblo: si postrado me adorares, entonces yo sanaré tu tierra. Y hay muchos que tienen tierra mala porque reciben palabra pero que no dan fruto. Y acá subió a comer. Y cuando la Biblia dice que subió a comer, la Biblia declara que vientre no solo es el estómago, sino también sus genitales. Entonces hay mucha gente que después de que ganan una batalla, comen. El alma, hermano, empieza a comer, por ejemplo, hay mucha gente que después de predicar, después de cantar posiblemente, después de tener un concierto como lo hacen ahora, después de tener una actividad gloriosa, se comen la gloria. Usted no ha visto en los conciertos, y con ustedes, Marcos Witt, y ahí el patojerío, gritando, y ahí sale ¿por qué? Porque le gusta que lo aplaudan, le gusta que lo afamen, le gusta recibir aplausos, gloria. Entonces, hermano, nosotros tenemos que huir de eso. Nosotros tenemos que huir de todo eso. Porque el alma es fácil, hermano, que lo adulen. Por eso el Señor, una de las cosas, cuando venían los fariseos y venían, hermano, los fariseos y venían los saduceos y todo ese montón de feos, venían a adularlo y le decían: Señor, sabemos que eres maestro porque a nadie ha hecho las señales que tú haces. Hipócritas, decía él. Tenemos que discernir quién te está lavando. Tienes que discernir quién te está sobando la espalda. Porque no somos tan buenos, hermano, porque todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Entonces Él se fue a postrar, pero postrado. Él siguió intercediendo y vino la tormenta. Mandó acá: mira, si ya viene la nube, ya se está formando. Y cuando sintieron, hermano, eran aquellos cantarazos de agua, se rompieron los cielos. Cuando nosotros nos postramos, hermano, se abren los cielos de bendición y empieza a caer la lluvia sobre tu vida. Moja esa tierra y empiezas a germinar la semilla de la palabra que no regresa vacía. A veces vas a andar meditando en una palabra, un versículo bíblico, y ¿sabes qué pasó ahí? Que el Señor abrió los cielos y está regando tu tierra. Pero ¿por qué me estás hablando en el mismo versículo? Enciende la radio y te vuelve a aparecer ese versículo. Te llueve el mismo versículo porque Dios ahí te quiere sanar. Y tú empiezas a experimentar algo diferente porque Dios te está pendiente de ti. Hermano, tenemos a un Dios omnipresente. Es un Dios omnipresente. Está contigo, sabe tus necesidades, hermano. Y Él manda tu palabra. El problema es que muchas veces nosotros nos hacemos oídos sordos y no queremos intimar con el Espíritu Santo. Entonces tenemos que aprender esto de Elías. Elías fue arrebatado. Un hombre que fue arrebatado, pero una de las cosas que le pasaron a Elías era que cuando dijo a Eliseo: ¿sabes qué? Me voy a ir, y si estás conmigo, porque le dijo: ¿qué quieres que te dé? Y él le dijo: doble unción, dame una doble porción de lo que tú tienes. Y le dijo: si estás ahí, cuando vengan por mí, yo te doy la doble unción. Y dice la Biblia que él empezó a irse, hermano, a caminar, y de repente llegó al Jordán, y en el Jordán significa humillándonos otra vez. Entonces quiere decir que la iglesia novia, la iglesia arrebatada, es aquella que aprendió a humillarse, es aquella que aprendió a postrarse. Sus victorias, hermano amado, están marcadas en cuanto usted se postre. Sus victorias están en cuanto usted le rinda su voluntad a Dios, y está también marcada, ahí está marcada su victoria. ¿Sabe por qué? Porque usted se va a estar postrando, dándole la alabanza y la gloria al único que es merecedor de toda la honra y toda la gloria. Dele un fuerte aplauso al Cristo de la gloria. Te están tratando mal en tu trabajo,
tienes problemas financieros, tienes problemas en tu hogar, tus hijos no quieren nada con el Señor, póstrate y gana esas luchas, esas batallas, gánalas, derramándote delante del Rey de Reyes, porque lo que es imposible para ti, para Dios, hermano, es un Dios de imposibles. Hermano, tienes una enfermedad, póstrate. Aquella mujer del flujo de sangre se postró y tocó el borde del manto. Cuando nosotros nos postramos, hermano, es que yo quisiera que lo viéramos con ojos espirituales, de ver cómo el reino de las tinieblas le teme a la gente que se postra a Dios. Bendito usted que no le anda besando la mano a nadie, hermano, que no se anda postrando delante de hombres. Bendito usted que no se está postrando delante de gente religiosa. Bendito de Jehová. Porque entonces ahí sí la cosa estuviera seria. La resurrección es muy importante. Marcos 5:22 dice: y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Jairo significa el que Dios ilumina. Estaba su hijita, hermano, y estaba agonizando. El Señor no podía salir porque una multitud lo apretaba, y él en medio de esa multitud le dijo: maestro, y se postra, y Jesús lo vio y le dijo: permíteme, ya vamos a ir, porque el Señor estaba ocupado, hermano, haciendo su trabajo ministerial en ese momento. Y todavía le dijeron: Jairo, no molestes al maestro, mejor vámonos, tu hija ya. Y le dijo: hermano, hey Jairo, ya no molestes al maestro, tu hija ya se murió. Hermano, ya no siga orando, hombre. Tomo ya su caso ya no tiene remedio. Le dijeron a una hermana un día: mire, hermano, le dijeron a la hermana: mire, ya su esposo ya firmó el divorcio, ya se lo mandó, ya no tiene caso. Y esa hermana agarró el acta y se puso a llorar. Entonces, y la otra hermana llamó a la esposa del pastor y le dijo a la esposa del pastor: ay, Dios, mi hijita, le dijo: eso ya no tiene solución, divórciese, échale la firma ahí y que se acabe. Y dice que ella dejó ahí, no firmó nada y se fue a su cuarto, y de repente le cayó el rema. Y dice que pasó toda la noche llorando, toda la noche postrada llorando, porque ella quería rescatar su matrimonio, porque amaba a ese hombre y estaba dispuesta a perdonarlo. Dice que a las 8 de la mañana llegó ese hombre tocándole la puerta, pidiéndole perdón, porque había tenido una experiencia gloriosa con el Señor esa noche. A veces se ganan batallas imposibles. El enemigo te va a decir: ya perdiste, pero Dios te dice: vas a ganar. Dios te dice: vas a ganar. ¿Cuál es el problema que estás pasando? Una enfermedad que no hay, hermano, no hay posibles para Dios. Si tenemos el Dios que hizo los cielos y la tierra, ¿qué no puede hacer? Si Él te formó, te conoce, desde el vientre de tu madre te escogió para que fueras salvo. Aleluya, hermano. Y Jairo, hermano, ya no hallaba qué hacer. Pero en ese momento el Señor empezó a decir: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y a los demás apóstoles: Señor, tú, Señor, pero si aquí todos te apretan, todos te están tocando. Sí, todos me tocan, pero nadie desprende virtud de mí. Todos llegan a la iglesia, pero son pocos los que desprenden el poder que yo quiero dar. Todos se hacen llamar cristianos, pero son pocos los que saben que yo soy Dios. Porque a otros les digo: ustedes me siguen porque les doy de hartar, les digo. Pero esa mujer tuvo una actitud diferente. Esa mujer, dice la Biblia, que se postró, y como pudo tan solo tocar el borde del manto, y en ese momento el flujo de sangre desapareció. Se postró. Pero el Señor llega con Jairo, llega con la niña y la resucita. ¿No será que tú ya has muerto a sueños, hermano? Tal vez has tenido sueños en Cristo Jesús, has tenido sueños de muchas cosas, y esos sueños se han muerto. Pero quiero decir, si te postras, hermano, si agarras a Salmo 37:4 que dice: deleítate en Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y Él va a cumplir las peticiones más profundas de tu corazón.
los sueños que tú tienes, que tú los creías muertos, el Señor los va a empezar a resucitar. ¿Sabe qué? Te voy a mostrar un sueño, tal vez me entiendas un poco más. Tal vez en tu hogar ya se acabó, hay mucha frialdad, ya se acabó el amor. Ya todo se vuelve una monotonía. Ya llegas de tu trabajo todo cansado, tiras la comida por ahí, la esposa te sirve, ahí está la comida, pero ya no es aquello cuando eran novios recién casados, que cuando llegabas, entrabas y le decías, mi amor, ¿cómo estás? Y ella se te tiraba y te abrazaba con las piernas y con los brazos, ¿verdad? Y se daban aquel beso. Eran aquellos amores, hermano, encendidos. Ya vine, qué bueno, si es que te dio tiempo ahora. Se acabó el ideal, se acabó aquel amor. Y ahí está la esposa, hermano. Y ella, estoy hablando de gente cristiana, cocinando con ganas de que el esposo la abrace. Pero ella también no se hace de rogar. Yo no soy fácil, dice. El orgullo metido, enfriando matrimonios, congelando matrimonios, hermano. Desde hace cuánto le agarra la mano a su esposa. Desde hace cuánto no le da un beso en la boca a su esposa. Pero cuando nos postramos delante de Dios, empieza a nacer otra vez el amor, empiezan a nacer otra vez aquel sueño, aquellos ideales por los cuales tú te casaste, y empiezas a ver las cosas diferentes en tu vida. Hermano, esto es hermoso. Cuando estamos agarrados delante de Dios, hay muchas cosas que posiblemente, hermano, el enemigo te quiere robar. Te quiere robar el gozo, te quiere robar la paz, te quiere robar tus finanzas, te quiere robar a tus hijos. Pero quiero decirte que una vez nosotros nos postremos delante de Dios, muchas cosas van a surgir, van a resucitar, y las cosas van a ser diferentes en tu vida. Hermano, mire, es que tenemos un evangelio glorioso. Dígame, hermano, ¿qué hay imposible para Dios? No lo escuché. ¿Qué hay imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Si el problema más grande, Él te lo resolvió dando su vida en la cruz del Calvario para que tuvieras vida eterna. Si te resolvió ese problema, hermano, grande, ¿qué más no te puede resolver en esta tierra? Pero necesitamos tomar una actitud diferente, y es de saber postrarnos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano amado, miremos otra de las cosas que encontramos cuando nos postramos, es liberación. Una mujer cuya hijita tenía un espíritu impuro, luego que oyó que de él vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de origen, y le rogaba que echara fuera de su hija aquel demonio. Marcos 7:25. Pero si nosotros leemos el contexto de la palabra, dice que ella venía, y dice que ella venía alzando gritos: Señor, Señor, sana a mi hija. Y dice que le rogaba: Señor, te ruego que sanes a mi hija. Y dice que los discípulos que venían con él, le dice: Señor, ¿qué tenemos que ver con esa mujer? Despídela, te rogamos que la despidas. Otro ruego. Eso es como aquellos fariseos, hermano. Señor, te pido que trates con la vida de aquel hermano, aunque sea que se choque y que se haga pedazo. Hermano, esos son los errores que muchas veces, cuando no tenemos el amor de Dios, trata con esa alma, Señor, machúcala y hágalo pedazos. Esas son las oraciones de muchos fariseos a veces, hermano. Haz juicio. Pero, hermano, esas no son las guerras. Así no se ganan las guerras ni las batallas. Tienes que amar a tus enemigos, bendecirlos, y que Dios pelee por ti. Tú preocúpate por ti. Mire, hay cosas que sí se pelean y que se tienen que fajar uno. El viernes salimos de un culto de aquí, hermano, y de repente llegamos a la casa y los cuatro nos bajamos del carro, cuando de repente estaban dos tecolotes hacia arriba. Y cucú, cucú. Pero en ese momento el Señor me dijo: no, este es tiempo de que saques espada.
Y empezamos a orar. Esos son brujos, le dije a mi esposa y a mis hijos. Y empezamos a orar y cuando empezamos a hablar en lenguas, hermano, esos salieron. Uno salió para un lado y el otro iba a volar. Y como que si algo lo agarró y se fue a tierra. Pero esas batallas hay que ganarlas en diferente ángulo. Pero con el hermano que tenemos a la par, las tenemos que ganar amando. Pero con el reino espiritual tenemos que sacar espada y tenemos que pelear. Dos mundos diferentes que tenemos que tener discernimiento para pelear. Hay gente que se te va a ir encima, hermano. Hermano, mire, es que una vez estaba con el esposo de Flor. Estábamos allá en ¿cómo se llamaba? En la Pleasant Road, allá donde vivíamos, por De Soto. Y estábamos pasando cuando de repente una mujer se me vino a quererme pegar. Todavía me pegó, pero estaba endemoniada. A veces tenemos que discernir nuestras peleas espirituales, pero también físicas. Pero ¿sabes algo? La liberación es muy importante. Entonces había dos ruegos: el de ella cuando estaba rogando, el de los apóstoles que le estaban diciendo al Señor, rogándole que la despidiera. Pero ella hizo una actitud diferente. Ella corrió y se le puso enfrente, Señor, y se le postró a los pies. Y ahí les ganó la batalla a todos. Y todavía el Señor supuestamente le ofende y le dice: ¿y qué tengo que ver contigo? Si el pan es solo para los hijos. Pero como ya estaba postrada, ¿qué le quedaba? Ya había rendido su voluntad al Rey de Reyes. Y le digo: Señor, a mí no me importa que me llames perría, de todas maneras, con una migaja, conmisérate de mí, libera a mi hija. Y en ese momento dice que aquel espíritu inmundo, aquel demonio, salió de su hija y quedó libre. Rendir tu voluntad. Porque cuando empezaron a ganar cuando empezaron a pelear, hermano Josué, y agarró a aquellos reyes, dice que lo primero que hicieron, agarraron la cabeza de los reyes y le pusieron el pie en el cuello. Y eso significa, los postraron y les entregaron su voluntad. Es lo mismo que ahorita están haciendo y que están diciendo por ahí en estas reuniones ecuménicas, que muchos príncipes, muchos reyes y muchos presidentes le están dando la corona al Francisco. Están rindiendo su voluntad. Entonces, ¿a quién le vas a entregar tu voluntad? Por eso, hermano amado, mire, por eso el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la palabra, diseña la palabra y le habla a los matrimonios, y a cada uno nos deja un consejo: esposos, amen a sus esposas. Pero ustedes, la cabeza del varón es Cristo. A ustedes, esposas, les puse por cabeza al varón. Sométanse, sean sujetas, entreguen su voluntad. Hijos, hagan caso a sus padres para que les vaya bien, porque es el primer mandamiento con promesa. Y padres, no esperéis a ir a vuestros hijos. Si pusiéramos esos principios, entenderíamos que cada uno tiene responsabilidades en el núcleo familiar. Y si nosotros encontramos nuestro hogar caminaría bien. El problema, hermano, es que muchas veces llegamos a Cristo destruidos, con hogares desintegrados, con situaciones, con problemas. Pero aún eso, Dios tiene el poder para restaurar, porque Dios es restaurador. No importa cómo hayas llegado a Cristo, pero si tú tienes sueños, el Señor los va a cumplir. Pero solo es cuestión de actitud, de que te postres delante de Él. Por eso los postrados ganan batallas, hermano, porque la adoración va directamente a Dios. Y una de las cosas que gana es liberación. ¿Cuánta gente no hay libre, que hay presa en este tiempo? Hay gente presa viendo novelas, gente presa, hermano, que su hobby no sale de ver películas. Hay gente presa, hermano, en el Facebook, en las redes sociales, en internet. ¿Cuánta gente presa no hay? Pero supuestamente está libre. Yo les decía hoy en la iglesia en la mañana a los hermanos, hay gente que está fuera de la cárcel y está presa, y cuando caen en la cárcel encuentran su libertad, porque se encuentran con Cristo.
Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, cómo manejar, hermano, cómo postrarnos sobre las cosas, limpieza. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Este era samaritano. Lucas 17:15. Y el Señor les pregunta: hey, ¿te viniste a postrar, veniste a dar gracias? Sí. Gloria a Dios. Pero ¿acaso no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Porque cuando Dios te da victorias, cuando Dios te sana, no es para que regreses como el perro vuelve a su vómito, dice la Biblia, sino que es para que te postres más, para que lo ames más, para que lo adores más. Si Él te sana de una enfermedad, hermano, no es para que te quedes ahí en tu casa y regreses otra vez al mundo, como mucha gente va a las campañas, campaña de poder y milagros, y ahí va toda la gente, hermano, y ahí esperando, y el Señor les hace el milagro. Y entran con huevo, hermano. El problema es que fueron detrás de los milagros, no del que da los milagros. Y después una apostasía. Cuando Dios te hace favores, cuando Dios, tú sabes, hermano, que abriste tus ojos en la mañana, que tienes a tu esposa viva, que tienes a tus hijos vivos, que tienes trabajo, hermano, es una buena oportunidad para postrarnos de mañana y decirle al Señor gracias. Cuando te sientes perdonado, porque la lepra es figura de pecado, cuando te sientes perdonado es un buen tiempo para postrarnos delante de Dios, porque nosotros somos indignos y que tenemos entrada solo por, hermano, misericordia del Señor. Mateo 8:2 dice: en esto se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Porque él sabía que era indigno. Un pecador, hermano, que era indigno, que sabía que él no era digno de que lo sanaran, pero le dijo al Señor: Señor, si tú quieres puedes sanarme. Y el Señor le dijo: si quiero, te sano. ¿Cuántos, hermano, venimos aquí dispuestos a postrarnos y decir: Señor, yo sé que no soy digno, pero me postro delante de ti? Él no solo va a ver tu actitud de cómo te postras, sino va a escudriñar tu corazón, lo va a pesar. Porque al Señor no lo podemos chantajear. Por eso mandó a decir: no, hombre, es que este pueblo del diente al labio me honra, pero su corazón, ya le pasé, pesa y está muy lejos. Entonces el Señor te quiere limpiar. El Señor me quiere limpiar. Y hay cosas que están en nuestra mente, hay cosas que nosotros no nos podemos perdonar, pero que el Señor ya nos perdonó, que ya nos limpió. Nosotros, la única función que tenemos que hacer nosotros solo es de estar postrándonos todo día tras día delante del Dios de Dios, Señor de señores, porque a Él le debemos la vida. Aleluya, bendito Dios. Apocalipsis 22:8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas después que las hube oído, perdón, hermano, ya no me dan los ojos. Después que las hube oído y visto, me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorarlo. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando nosotros nos postramos delante de Dios y le amamos, el Señor nos da revelación. Da revelación, porque a Él le revelaron el Apocalipsis, pero nos da revelación, nos da sabiduría para saber cómo, hermano, qué estrategias usar en la tierra para ganar batallas. Tenemos que postrarnos, porque otra revelación también significa tener visión. Hay mucho cristiano que vive el día de hoy, pero no tiene futuro. Van viviendo al ahí se va. Ahí se va, mañana amanece el trabajo y se vuelve monótono y viene cansado de su trabajo, llega a la iglesia y otra vez para su casa, pero no tiene futuro, no tiene visión. ¿Por qué? Porque no se postra. Entonces nos tenemos que postrar para que el Señor nos muestre el futuro y tener visión como el águila, hermano, tiene una visión de 2-3 millas. Desde ahí mira a su presa. Entonces cuando tienes revelación vas a ver el mal desde lejos. Y el avisado dice: ve el mal y se aparta inmediatamente. Vas a poder discernir, vas a tener visión con tus hijos, aunque no los tengas en tu casa en ese momento, pero tú vas a discernir y vas a empezar a interceder por ellos. ¿Por qué? Porque el Señor te va a dar visión, te va a dar ojos espirituales.
Hermano, mire, es que esto pareciera cosa de locos, hermano, pero es palabra de Dios. Y lo profético. Dice la Biblia en 1 Corintios 14, 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todo es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Sabes qué significa esto, hermano? Yo muchas veces llegué cargado, llegué con problemas, con situaciones, y le decía: Señor, háblame, Padre, por favor. Y de repente yo entraba a la iglesia y por allá se levantaba una profecía: hijo mío, así dice el Señor. Y me empezaba a hablar, hermano, y empezaba a llorar. Hace poco estuvimos en un retiro en Miami y yo pasé batallando, hermano, unas situaciones bien terribles. Y era el culto de la noche y yo batallando, hermano, batallando terriblemente. Y de repente cuando entro me empiezo a postrar delante de Dios porque tenía necesidad. Y de repente se levanta una profecía: hijo mío, así es el Señor. Yo la recibí para mí, pero otra vez el enemigo, otra vez: no, pero ¿cuántos hijos míos hay aquí? Esa no es para ti, me dijo el diablo mentiroso. Y empecé otra vez, hermano, a tener esa talla ahí. Le dije al Señor: Señor, por favor, manda a alguien a que venga a orar por mí, que venga hasta donde yo estoy, que me imponga manos, porque no aguanto. Hermano, algo provocó ahí. ¿Sabe qué pasó? Que llegó otro hermanito que ni sé quién fue. Con eso le digo todo. Pero solo llegó y yo estaba ahí en una silla, todo entuturutado, dicen los hermanos de allá de El Salvador, todo tieso ahí, hermano, llorando. Y llegó a hablarme al oído y me llegó a dar una profecía específica. A veces, hermano, no creemos. Y a veces estás batallando: ¿será que esta palabra? Dala. La Biblia dice que la palabra se dé y que el pueblo juzgue. No que te juzgue a ti, que juzgue la profecía. A ver si es para él o es pero necesitamos tener palabra profética, ser vasos útiles. No te quedes con la palabra, lanza la palabra. Que digan los hermanos: uy, este carnal profetizando. Ese no le corresponde a ellos. Porque el profetizar, hermano, hasta una burra habló. Y muchos lo toman como una profecía, habla. Pero el punto es que necesitamos entrar en el mover profético de Dios. Dios te habla por la palabra, te habla por la palabra profética. Hay necesidad. A veces cuando yo oro, hermano, a veces o otro hermano ora y a veces estamos orando y de repente baja la palabra profética y uno no sabe nada de la vida. Y a ver si no metí las patas, dice uno. Pues aunque las hayan metido, pero si Dios habló, Dios es tiro certero, hermano. Pero ¿qué tenemos que profetizar? Palabra de Dios. Porque la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Lo único que tenemos que hacer es recordar la palabra de Dios, los versículos bíblicos que hemos leído. Hermano amado, mire, cuando nos postramos delante de Dios, suceden aquellas cosas. Entonces, ¿quiénes van a ser los postrados? Los que se van a postrar delante de Dios. ¿Sabes quiénes? Aquellos que escucharon palabra profética. Aquellos que empezaron a creer en Dios, aquellos que se empezaron a manifestar la palabra profética en sus vidas y se hizo vida. Dios es bueno. Nos tenemos que aprender a postrar para ganar batallas. Satanás le pidió a Jesucristo que se postrara ante él. Y si se lo pidió al Hijo, si se lo pidió al cuerpo físico, ¿no será que también se lo va a querer pedir al cuerpo místico? Necesitamos discernir a quién le estamos dando nuestra adoración. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a clamar un momento a Dios. Oh, tenemos a un Dios poderoso, hermano amado. Dios está haciendo cosas lindas en nuestras vidas. Si tú quieres, hermano, pasar al frente y postrarte, o te quieres postrar ahí en tu silla, nos despedimos de radio y televisión.